Después usted en casa puede leer todo el capítulo. Habla de el tiempo en el cual David fue proclamado rey sobre todo Israel. Pasaron muchos años para que él tomara el reino. Y después de que lo ungen como rey, en el versículo 4 dice que David empieza a pelear por Israel, empieza a conquistar las tierras que le pertenecían al pueblo de Israel por la palabra de Dios, y habla de sus valientes y de la gente que luchó por él. Dice: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. ¿Quiénes habitaban allí? Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. ¿Quién venció a los jebuseos? Joab, hijo de Sarvia, ¿verdad? Y David habitó en la fortaleza, y por eso la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Versículo 10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino. Diga conmigo: los que le ayudaron en su reino. Amén. Entonces va a empezar a decir una serie de nombres. Hay 52 nombres de personajes, de guerreros. Y dice que ellos le ayudaron en su reino, a establecer su reino. Dice: con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y ese es el número de los valientes que David tuvo. Y cuando dice Jasobeán, hijo de Agmoni, en realidad está citando al segundo, ¿ok? Porque el primero ya lo citó a Joab. Joab fue el primero que tomó Jerusalén para David, amén. Y entonces el segundo es Jasobeán, hijo de Agmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. En una sola ocasión, este hombre mató ¿a cuántos? En una sola pelea mató a 300. Imagínense qué fiereza, qué bravura, qué fuerza de Jasobeán. Y luego tras este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Y aquí notamos una mención de 3 valientes. No sé si ustedes se dan cuenta, menciona a 30, que son 30 de los valientes de David, amén. Pero entre los 30 hay 3 principales. ¿Quiénes son? Son Joab, son Jasobeán y son Eleazar. Dice: tras este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos. ¿Quiénes son ellos? Los 3 valientes. Se pusieron ellos en medio de la parcela. Bueno, los 3 valientes junto con David, ¿verdad? Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y luego vamos a leer otros personajes, no todos, pero dice en el versículo 15: y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David. Está hablando de Joab, de Jasobeán y de Eleazar. A la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén.
David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Ahorita vamos a regresar a este punto. Y luego el versículo 20: y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no, ¿qué dice allí? No igualó a los tres primeros. Fue contado con los tres. Era jefe de los 30 y era ilustre, pero no igualó ¿a quiénes? A los tres primeros. Y luego dice: Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos, él venció a 2 leones de Moab. Mataba leones. Mató a 2 leones un día allí en la tierra de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Tenía frío y fue a buscar una chamarra. Y era chamarra de león, ¿verdad? Mató a un león en el invierno. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de altura, casi 3 metros por ahí. ¿Y sabes con qué lo mató? Dice: el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, o sea, una lanza gigantesca, ¿verdad? Mas él descendió con un báculo, o sea, un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los tres valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y luego dice el versículo 26: y los valientes de los ejércitos, y empieza a nombrar a los otros 49. Hay 49 nombres. Hay 49 nombres allí. Bueno, serían 50 porque menciona los hijos de un fulano de tal, no dice cuántos hijos. Entonces es más de 1, 2 como mínimo, tal vez más. Y había otro que era jefe de otros 30. Entonces eran varios, pero aquí los mencionados son 49. ¿Ok? Creo que dije ok como pregunta. Muy bien. Quiero saber si está despierto. A lo mejor usted está pensando: ya se va el pastor, gloria a Dios, ya voy a descansar un mes. Quiero que ponga mucha atención, porque lo que hoy voy a hablar es algo bien importante para nuestras vidas. David es un tipo de Cristo, y el reino de Israel es un tipo del reino de los cielos en la tierra. De hecho, es el reino de los cielos en la tierra, Israel. Cuando Jesús vuelva, Él va a establecer su reino en el mismo lugar que David reinó. Él se va a sentar en el trono de David. Y el reino de Dios en la tierra va a ser a partir de Jerusalén hacia todas las naciones. Zacarías en los últimos capítulos explica algo que muchos debemos entender. Todos iremos a Jerusalén una vez al año a adorar al Señor en la fiesta de los tabernáculos. Esto es una realidad, no es novela, no es un cuento. Todos vamos a tener que ir a Jerusalén en el reino milenial de Jesús, del Cristo. Vamos a ir a adorar al Señor en Jerusalén. Vaya preparando su pasaporte. Y Nancy, voy consiguiendo otros boletos con tu amigo. Pero cuando inicia su reinado, lo ungen como rey, y qué padre, es el rey. Pero no nada más se trata de una unción, se trata de una ejecución de esa unción. Se necesita hacerle rey sobre Israel, y para que eso suceda, David no lo va a hacer él lo va a hacer con la gente que quiera hacerlo rey. De la misma manera, Jesús ha venido a tu vida como el rey para gobernar tu vida, y tú puedes estar contento con la salvación personal. Pero ahora Jesús está buscando valientes que establezcan su reino, el reino de Él, sobre la tierra, que es a través del Evangelio. Valientes.
Y menciona a unos bien interesantes. Abisai mató también a 300. Abisai era hermano de Joab. Mató a 300 en una ocasión. Estos hombres eran muy valientes, eran muy esforzados. Y cuidado, no te le pongas enfrente, porque si mata a 300 en una sola vez, ¿qué te va a hacer a ti? Eran fuertes, eran diestros, eran veloces. Aún de la tribu de Efraín, en otro momento, en otra guerra, dice la palabra que había gente que era diestra con ambas manos para pelear. Eran ambidiestros. Y dice que algunos de ellos corrían como gacelas. Corrían y no se cansaban. Eran verdaderos deportistas, verdaderos fenómenos de la guerra. Abisai fue otro. Benaía dice que mató leones, ¿verdad? Mató a 3 aquí. Mató a un egipcio, le quita la lanza con un palo. El egipcio era gigantesco, traía un arma gigantesca, y con un palo le quita el arma y lo vence. Pero cuando habla de Joab, de Jasobeam y de Eleazar, son 3 personas muy ilustres. Y tú dirás, ¿por qué eran los 3 valientes? ¿Por qué eran los de mayor renombre? ¿Por qué eran los que nadie pudo igualar las hazañas de ellos 3? Si en realidad también Abisai, por ejemplo, mató 300, igual que Jasobeam, que mató a 300. Cantidad de personas muertas en un día, tenían el mismo récord. Hay una diferencia muy fuerte, ¿verdad? Joab toma Jerusalén porque él quiere que David sea coronado en el lugar que Dios ha propuesto para que sea la capital del reino. Él está dispuesto a hacerlo. Jasobeam, ya vimos que venció a 300. Eleazar también. Él estaba con David y con los otros 2 valientes en un campo de cebada, y podemos imaginar que dice la palabra que todo Israel había huido, todo el mundo se amedrentó, todo el mundo tuvo miedo de los filisteos. Dijeron, vámonos de aquí porque vamos a morir. Me imagino que era una cantidad gigantesca de enemigos. Me imagino que la cantidad de los paladines, de los guerreros israelíes, era muy, muy pequeña. Pero cuando David se queda en un campo, una parcela de cebada, y David dice, este campo de cebada nadie lo toma. A mí nadie me va a sacar de aquí. Nadie va a tomar esta tierra. Y era simbólico porque ¿quién va a dar la vida por un pequeño campo de cebada? Pero era tenía un simbolismo más relevante que solamente los granos que se iban a cosechar de aquel campo de cebada. Se trataba de la dignidad de Israel, se trataba del reino de Dios, se trataba de defender la tierra que Dios había dado por heredad a Israel. Y David se queda plantado allí, y este hombre, ¿verdad?, de Eleazar, se queda también ahí y defienden un campo de cebada. Pero lo interesante es que no mueren, vencen a los ejércitos, y su victoria sobre aquel campo de cebada hace que Israel se cobre valentía y empiece a guerrear contra todos los enemigos. Hicieron estas cosas, pero no fue esto por lo cual ellos fueron llamados los 3 valientes de David. Porque bueno, defender un campo, que es simbolismo patriótico, ¿verdad?, es una cosa. Tomar la capital, tomar Jerusalén para el rey, para que su trono se ponga sobre ese lugar, es otra cosa. Matar 300, ¿verdad?, es otra cosa, porque realmente podemos pelear por nuestras propias vidas, ¿verdad? Pero estos 3 no solamente peleaban por sus vidas o por la nación, peleaban por su rey. Y estaban dispuestos a lo que fuera por complacer a su rey. Estos 3 amaban a David, y para ellos su vida solamente tenía sentido si lograban agradar a David, a su rey. Y esa historia donde dice que David estaba en la fortaleza, ahí en la cueva de Adulam, él estaba allí en una fortaleza, en un lugar alto, y había guarnición de los filisteos en Belén. ¿Qué es guarnición? Había un ejército, una brigada del pueblo enemigo, pero ¿sabes dónde? En Belén. ¿Y qué es Belén? Belén era la ciudad de David. Belén es donde había nacido, donde se había criado, donde estaba su familia. O sea que la ciudad de origen de David está tomada, y su familia está bajo el gobierno de los ejércitos enemigos. Y David
David está pensando en su familia, David está pensando en su ciudad, David está pensando en sus amigos, David está pensando en su pueblo, y David está allí anhelando retomar aquel lugar. Él sabe que es rey por voluntad divina sobre todo Israel, sabe que Belén es parte de su reino, pero es un lugar que no ha sido tomado aún. Él sabe que le pertenece por derecho, le pertenece por promesa, pero no es de él aún. Y él ve que su ciudad natal está bajo la influencia, vamos a llamarlo así, de las tinieblas, del enemigo, del diablo. Y él levanta un clamor, él está allí y él está pensando. ¿Cuántos han hablado en voz alta sin darse cuenta? Que están hablando, pero estamos pensando que estamos pensando, pero estamos hablando. ¿Cuántos nos ha pasado? A mí me pasa muy seguido. Estoy hablando en voz alta y mi esposa me dice, ¿qué? Le digo, no, nada. Y David está con una angustia. Dice, David estaba entonces en la fortaleza, había guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces, él exclamó, él surgió un deseo y lo verbalizó. Y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén? Había un pozo junto a la puerta de Belén. Y yo me imagino que David durante toda su niñez e infancia, adolescencia, él lo mandaron muchas veces a sacar agua de allí. Y imagínense ese pastor que ha estado todo el día en el calor del día, ha estado trabajando con sus ovejas, llega de traerlas, de cuidarlas por los campos, y llega con sed, y llegaba a la puerta de su ciudad y sacaba esa rica agua del pozo, fresca. ¿Alguien ha tomado agua pura de un pozo, verdad? Artesanal. Y él toma esa agua que sabe así bien rica, sabe a tierrita, pero esa tierrita rica, no la tierra de nosotros, no, aquella tierra rica, sabrosa. Como, ¿han visto esas ollitas de barro donde se le pone el agua con su vasito y que te la tomas? Está bien fría siempre, no sé por qué, esas jarritas. Ya se me antojó una. Bueno, a ver si alguien me compra una jarrita de esas un día para demostrarle su cariño al pastor. Y David dice, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que estaba junto a la puerta? Ahora, tal vez se le antojó el agua, pero él no está deseando solamente agua. Él no está pidiendo por agua. Él está queriendo que esa ciudad sea librada del poder de los enemigos. O como quisiera que mi ciudad fuera liberada de Satanás, de las tinieblas. O como quisiera que mi colonia, donde está llena de drogadictos, la gente fuera a compartirles del evangelio. O como quisiera que aquellas personas que se encuentran sin Dios, atadas al pecado, atadas a las drogas, atadas al alcohol, atadas a la violencia, a la mentira, al adulterio, a la homosexualidad. Yo cuando veo a un homosexual, a una lesbiana, me da compasión, yo no siento repudio. Obvio que repudiamos el pecado, pero por la persona no se siente eso, por la persona se siente compasión, porque está bajo grande opresión. Realmente cuando yo veo a gente así, siento compasión. Y David, cuando exclama, en realidad revela lo que Jesús en el día de hoy está sintiendo allá en la presencia del Padre. ¿Quién fuera? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías capítulo 6. Oh, ¿quién se levantara para rescatar a la ciudad de León? Y dice la palabra que estos tres valientes rompieron por el campamento de los filisteos. ¿Qué significa que rompieron? Estos tres no se armaron de más gente, no hicieron una estrategia. Ellos dijeron, el rey pide. ¿Alguien ha jugado ese juego, el rey pide? Lo que pide una persona en ese juego, tú tienes que ir y sacarlo. Si pide un candelabro, tienes que subirte a algún lugar y bajarle. Y gana el que consiga más rápido lo que el rey pide. Bueno, es un juego, tal vez viene de la Biblia, pero ellos dijeron, el rey pidió, él desea agua de ese pozo y vámonos. Y ahí está Joab, ahí está Eleazar, ¿verdad? Ahí está Jasobeán.
que no tienen miedo de los enemigos y rompen el campamento de los filisteos. 3 contra muchas personas, no dice cuántos, pero era un campamento de filisteos, era todo un ejército, y esos 3 hacen un estrago en ellos. Y yo imagino que los filisteos, después de ser heridos y lastimados, y ahí 100 por acá y 100 por allá y 50 por allá tirados, muertos, y los otros tratando de defenderse, y Joab le dice a Eleazar: busca un cántaro rápido porque ya me cansé. Y ahí va y saca, y tú ayuda a sacar el agua mientras aquí yo los defiendo. Y sacan agua y se van corriendo. Y los filisteos: ¿qué? ¿Vinieron a destruirnos por un cántaro de agua? Tal vez estos 3 valientes no entendían lo que realmente David estaba expresando, pero ellos dijeron: agua, agua. Y estaban dispuestos a morir. Por eso fueron los 3 valientes. No por el número de muertes, no por la cantidad de leones que hayan vencido, por el tamaño de sus enemigos, sino por su corazón. Y lo que determina la grandeza de un hombre o de una mujer es su corazón. No las estadísticas de las cosas que ha hecho, sino su corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? Estos 3 eran movidos por un amor real y profundo por David. Amaban a su rey. No estaban buscando ser jefes, no estaban buscando renombre, no estaban buscando fama, autoridad. Estaban buscando agradar a su rey. Y llegan, ahora, pudo haber sido que llegaron no solamente cansados, obvio que llegaron cansados, tal vez hasta heridos, lastimados, golpeados. Pero llegan a la cueva de Adulam, llegan a la fortaleza de David, llegan con el cántaro y le dicen: mi rey, aquí está su agua, aquí está lo que pidió. Y David no se la acaba y toma el cántaro y lo derrama como una ofrenda a Dios, porque dice que la derrama para Jehová. Y dice: líbreme Dios de beber la sangre. La sangre. Y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Te hace una pregunta el Señor en esta tarde, Iglesia Puerta del Cielo: ¿cuánto amas a Jesús? ¿Cuánto amas a tu Señor? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Él? Porque Él dijo, antes de ascender al cielo, Él dijo: id y haced discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es el agua de la cual Él tiene sed. Que el mundo sea liberto del poder de las tinieblas, del poder del pecado, de la separación. Dios quiere a sus hijos de vuelta en casa. Recuerdo cuando uno de mis hijos se fue de casa y se fue de casa muy, muy mal, que yo recuerdo que hablé con una persona, un familiar cristiano, le dije: pues, si pudieras hablar con mi hija, le dije, si pudieras hablar, porque a mí no me escucha, si pudieras ir por mí y convencerla. El Señor quiere a sus hijos de vuelta en casa. Hay muchas personas en la calle que no saben, pero Dios los ha llamado a que sean sus hijos. Derramó la sangre de Jesús en la cruz para que fueran sus hijos. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista
Hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos, dice, se hace con la fuerza de la violencia, o el reino de los cielos está creciendo en violencia, es lo que dice o que quiere decir este versículo. Sí, el reino de los cielos va avanzando, y el reino de los cielos no va avanzando suavecito ahí, todo es fiesta, no, va avanzando violentamente. Se hace a través de violencia, de gente violenta. Solo los que son violentos lo arrebatan, solo personas decididas, solo personas destemidas, personas que están dispuestas a darlo todo, personas que entienden que esto es serio, no es un juego. La salvación, el cristianismo, la fe no es un juego. Ayer escuchamos a un joven que lo balearon por meterse en una zona de prostitución y de trata de niñas para predicar el evangelio. Fue impresionante. Acabamos de saber que un hermano que está en el movimiento de evangelismo mundial en Filipinas, los terroristas en Filipinas lo mataron por predicar el evangelio. Y murió, y su familia se quedó sin padres, sin esposo. Por el evangelio. El reino de los cielos sufre violencia. El propio Juan el Bautista, que aún estaba vivo, dio su vida por el evangelio. Le costó la vida. Y Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, pero también estaba dispuesto a sufrir las consecuencias de su radicalismo. Y él le decía a las personas, imagínense, llegaban los soldados, no roben, les decía. Oye, dile eso a un policía, a ver qué te hace. Cuando llega un tránsito y le voy a hacer la multa, sí, pues ya deje de ser tan ladrón, a ver si te atreves. O a un federal, a alguna persona así. Pues Juan les decía a los soldados, ¿verdad? No extorsionen. Y luego venían los fariseos, ¿verdad?, a su bautismo, y les decía: raza de víboras, ¿verdad? Quieren escapar del juicio venidero, hagan frutos de arrepentimiento. El hacha está puesta en la raíz de los árboles, ya está listo su juicio, arrepiéntanse. Quieren escapar de la condenación por un rito, pero no tienen una vida de fe. Les estaba diciendo Juan. Y cuando se le ocurre decirle al gobernador, a Herodes: no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. ¡Wow! ¿Te atreverías a decirlo? Tuvimos en el pasado gobernadores que robaron tanto. ¿Te atreverías a decirle? Pues Juan le dijo a Herodes. Y lo meten a la cárcel. Y Juan estaba a punto de morir, fue decapitado, sabemos la historia. Pero Jesús, cuando habla de Juan, Jesús dice algo muy interesante que debiera de despertarnos el día de hoy, porque estar en Cristo es una vida de gozo, de paz, de alegría, sí lo es, pero también es algo muy, muy serio. Y Jesús da esta declaración. Me interesan las declaraciones de Jesús. Lo que Pablo dijo es importantísimo porque es inspirado por el Espíritu Santo. Pedro, Juan, Apolo, todos los que escribieron el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero cuando Jesús habla, es Dios hablando. Es Dios hablando. El reino, desde los días de Juan el Bautista, algo sucedió. El Antiguo Testamento, sabemos, es una dispensación, ¿verdad? Pero llega el día, la dispensación, ¿verdad?, de la gracia con Cristo, y empieza con la predicación de Juan. Y empieza una violencia. Comienza un tiempo violento. Y solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué tan violento era Juan? Estaba dispuesto a comer la comida más básica. O sea que él estuvo dispuesto a renunciar al confort de la vida. ¿Por qué comía langostas y miel silvestre? Porque no quería distraerse trabajando en un oficio secular para predicar el evangelio. Y como tenía que vivir predicando el evangelio y no tenía dinero, pues a buscar langostas en los arbolitos y panales de miel para sostenerse. ¡Qué radical! ¡Qué violento! Tan no tenía dinero, ¿verdad?, que se vestía un cinto y pieles de camello y un cinto de cuero. O sea, no tenía ni armario el hombre, no tenía ropero, y andaba en el desierto.
Si Dios levantara el día de hoy un ministro con las características de Juan el Bautista, nadie lo seguiría. No en León. En Estados Unidos, lo más grave es que la gente no quiere ir a la iglesia si no tiene una silla que esté acoginada, donde haya aire acondicionado, haya alfombra y que el culto dure 45 minutos. Cada día buscamos nuestro confort. Queremos un evangelio fácil. Queremos un evangelio donde todo es seguro. Nada más voy a la iglesia el domingo. Y es más, voy a ir el martes para que vean que le quiero echar ganas. Dar un diezmito y dedicarme a mis cosas en la calle, dedicarme a mis cosas en el trabajo, dedicarme a lo mío y no se metan con lo mío. Y ese es mi cristianismo, y lo más padre es que tengo asegurada la salvación, tengo asegurada una silla en el cielo, una casita ahí en el cielo, estoy con Cristo, ya me salvó, y no importa que yo tenga problemas con ciertos pecaditos, la sangre, la gracia, la salvación que no se pierde, ¿verdad? Para algunos que lo piensan así, todo está muy padre, todo muy chido, muy a todo dar, muy cool, como dice algún joven por ahí. Pero aquí dice que solo los violentos arrebatan el reino. El reino se arrebata. Por eso Dios amaba a Jacob, porque aunque no le tocaba, Él lo arrebató. Él dijo: yo lo quiero, no me toca, pero lo quiero. Y peleó toda su vida. No hizo las cosas bien, pero al final Dios le dio una oportunidad de hacer las cosas bien. Peleó con el ángel. Te has peleado con los hombres y todo, pero ahora necesitas pelear conmigo. A ver, ¿qué tan dispuesto estás a ser bendecido, Jacob? Y peleó con el ángel, peleó toda la noche. Déjame porque ya raya el alba, déjame porque ya empieza el día. No te voy a dejar hasta que me bendigas. Y entonces lo golpea en el muslo y se le descoyunta y está ahí renqueando, ¿verdad? Y le dijo: déjame. Y el otro agarrado, ya lo había vencido, ya lo había tronado al pobre Jacob. Y el Jacob: no te dejo, que me dejes paz. No, ya sin dientes. Los dientes volaron, estaban los ojos ya hinchados. El ángel, cuando dice que peleó, hermano, no peleó así: ay, déjame. No. El ángel le dio sus guamazos. Sintió los riñones explotando, sintió que se quedó sofocado sin aire, pero peleó. No te dejo. Era violento Jacob. Él dijo: yo quiero la bendición, yo no quiero ser el tranza, yo no quiero ser el usurpador, yo no quiero ser el sinvergüenza de toda la vida, yo quiero ser padre en Israel. Bueno, no sabía que se iba a llamar Israel, ¿verdad? Pero yo quiero ser alguien distinto, quiero cambiar el curso de mi vida, de mi historia. Y lo que él no sabía es que él no solamente estaba cambiando el curso de su vida, sino el curso de la historia. Dios le dijo: bueno, me gustó. A Dios le gustan los violentos, le caen bien esos tercos, le gusta. A Jesús tenía uno de sus favoritos, era Pedro. Pedro era un cuate que hablaba primero y pensaba después. Muy arrebatado, muy loco. Pero a Jesús le gustaba eso, sabía que tenía que encauzarlo. Pedro, guarda tu arma, el que hierro mata, hierro muere, Pedro. Lo tuvo que regañar y todo, pero Pedro fue el que caminó sobre el agua. Señor, si eres tú, manda que camine hacia ti, ven. ¡Ay! Va caminando sobre el agua. Después se le fue el avión y se andaba hundiendo, ¿verdad? Por falta de fe. Pero mira, se hundió, pero al final regresó caminando con Jesús sobre el agua al barco. Violento. Juan y su hermano Jacob, ¿verdad? Violento. Señor, no quisieron oír la palabra. ¿Quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Los mando matar, Señor.
bien chimpancés, bien orangutanes, bien salvajes, pero por algo los escogió. Porque esa violencia, escúchame, Juan no dejó de ser violento. Pero hermano, fue el apóstol del amor. Él fue un hombre que tuvo violencia en el amor. Amó violentamente toda su vida a Jesús. Lo vemos en una isla. ¿Por qué estaba en la isla? Porque fue muy agradable a la gente de su época. No, él era violento también. Era violento. Hijos de Boanerges, les puso de apellido Boanerges. ¿Sabes cómo les decía de apodo? Jesús ponía apodos, pero nada más Jesús. Hijo del trueno, ven acá. Hijo del trueno, eran eléctricos, violentos. Escúchame, solo los violentos heredan el reino de los cielos. El sustantivo violento en griego es biastés. Significa hombre esforzado o violento. Implica fuerza, vehemencia, dedicación. Entonces solo los que se esfuerzan, solo los que aplican fuerza, solo los que son vehementes, solo los que se dedican van a heredar el reino de los cielos. Es lo que significa esta porción. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 5. 4 dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él, ¿quién? Toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Juan comenzó a predicar que el Mesías había llegado. Amén. Dice: viene uno tras de mí, del cual no soy digno ni siquiera de amarrar las agujetas, ¿verdad?, de sus sandalias allí. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y Juan empezó a predicar que venía ya aquel que venía para juzgar y para salvar. Salvar a los que creyeran en él y juzgar a los que no querían recibirlo. Y él dijo que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles y que todo árbol que no daba buen fruto iba a ser cortado y echado al fuego. Era un mensaje violento. ¿Y sabes qué pasaba? Las multitudes corrían con ímpetu y fuerza al bautismo de Juan para entrar al reino de los cielos. Porque dice la palabra que cuando llegaban al Jordán para ser bautizados por Juan, confesaban públicamente sus pecados. Eso es violento. Confesión de pecados es violencia. Atreverse a decir: yo he sido un adúltero y me arrepiento y quiero dejar ese estilo de vida. Llegar a confesar: yo soy un ladrón, he robado toda mi vida, me arrepiento, quiero recibir lavamiento de mis pecados. Era violento y la gente iba era el desierto, era un lugar inhóspito, y para ser bautizados por un personaje muy fuera de serie y confesarlos era algo muy loco, y la gente estaba corriendo con violencia, estaban siendo violentos, querían entrar a la salvación, querían alcanzar el reino, querían alcanzar la salvación. Y escúchame, si vas a apuntar algo, pon esto: esta es la naturaleza de la fe salvadora. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Una fe diluida? ¿Una fe nominal? ¿O tienes una fe salvadora? ¿Por qué? Porque aquel que posee la fe salvadora se esforzará. Aquel que posee la fe salvadora se esforzará. Hay mucha gente que cree tener fe, pero no tiene fe. Tiene solamente un conocimiento religioso, tiene solamente conceptos en su cabeza. Pero si no eres una persona que se esfuerza por entrar en el reino de los cielos, cuidado. Tal vez eres una persona engañada. Te lo digo con mucho amor, pero con mucha fuerza. La fe salvadora es una fe violenta.
Las personas que han adquirido esta fe de los cielos se esforzarán. Muchos buscan ser salvos, no del pecado, sino del infierno. Yo no quiero ir al infierno. ¿Qué necesito hacer para no irme al infierno? Necesito hacer una oración de fe. Yo la digo: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, ven al trono de mi vida, te acepto como Señor y Salvador, te pido, papá, en el nombre de Jesús, amén. Ya eres salvo. Ya me voy al cielo. Pero no quieren ser salvos del pecado. Una cosa es querer ser salvos del infierno, y otra cosa es querer ser salvos del pecado, de la atadura del pecado. Muchos buscan ser salvos con sus pecados, no de sus pecados. ¿Escuchaste lo que dije? Muchos buscan ser salvos con sus pecados, pero no buscan ser salvos de sus pecados. Quieren ser salvos viviendo en el pecado. ¿Y eso sabías que no existe? No existe una salvación en una vida de pecado. Eso no. Primera de Juan 3:8. Esas cartas de Juan son muy pesadas. El que practica el pecado es del diablo. Vamos a quedarnos con esa frase. Tajante, llana, ruda, áspera. El que practica el pecado es del diablo. No me importa cuánto tiempo has venido a esta iglesia. No me importa si traes tu Biblia, si te bautizaste un día. Si tú practicas el pecado, ¿sabes de quién eres? No eres de Cristo. Si yo practico el pecado, no soy de Cristo, soy del diablo. Y Dios dice, su palabra dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa es la salvación, ese es el evangelio, que las obras del diablo sean deshechas en tu vida y que tú no vivas una vida de pecado, que tú seas salvo del pecado. Y Jesús fue violento. Jesús es el ser más amoroso, pero más violento. Su amor es un amor violento. ¿Eres tú violento para el reino de los cielos? ¿Te esfuerzas por entrar en él? ¿Te estás esforzando por entrar en el reino de los cielos? Todo aquel que desea ser salvo debe ofrecer violencia para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Solo los violentos entran en el reino de los cielos. Solo los violentos se salvan. Esto es lo que Jesús enseña. Fe sin obediencia a Dios es una fe muerta. Si tú dices que tienes fe, pero eres desobediente a la palabra de Dios, tu fe se murió. Somos salvos por fe y no por obras, pero las obras justifican nuestra fe. ¿Escuchaste lo que dije? Somos salvos por la fe, no por las obras, pero las obras justifican nuestra fe. Las obras manifiestan si hay una fe. No creemos que por las obras somos salvos, pero esas obras declaran que tenemos fe. ¿Me escuchaste? Parece difícil, pero no lo es. Es muy sencillo, es muy simple. Religiosidad no salva. ¿Estás conmigo? Hay mucha gente que cree tener fe, pero no, tiene religiosidad. Viene a las reuniones. Es más, puedes venir hasta la oración de entre semana, pero es religiosidad. Hermano, entonces ya no quiere que vayamos. No, quiero que vengas, pero no con religiosidad, sino con verdadera fe. Religiosidad no salva. La sinceridad no salva.
¿Cómo que la sinceridad nos salva? Los musulmanes, tú debieras de ver algunos videos y actuales de cómo vive un musulmán. Un musulmán adora a su Dios 3 veces al día, hincándose donde esté. De hecho, llevan su tapetito. Y las naciones islámicas, donde el casi 100% son de esa fe, todo para en esas horas. Y tú ves las calles, una alfombra de gente arrodillada hacia la Meca en Irán, adorando a Alá 3 veces al día. La iglesia, hay gente que no ora ni 3 veces a la semana. Escuchábamos ayer de un joven que le compartió a una monjita. Él le gusta alcanzar monjitas y sacerdotes, y él se mete a donde sea para alcanzar a la gente. Y vio que esa monjita estaba delante de San Judas Tadeo, creo que era, ¿verdad?, arrodillada, y vio que le estaba sangrando, estaba saliendo sangre de debajo de su cosa esa, no sé cómo se llama, de su hábito, gracias. Y tuvo temor de preguntar o de decirle que le estaba saliendo sangre, porque dijo, ¿qué tal si está en su mes, verdad? ¿Qué tal si le cayó la regla? Y yo soy poco ético, pero le lastimó ver eso. Le dijo, madrecita, le está saliendo sangre de su hábito. Y ella dijo, hijo, ¿cómo no quieres que me esté saliendo sangre si llevo 7 horas arrodillada aquí? 7 horas. Porque el reino de las tinieblas es violento también. El imperio no es reino, es imperio. Y estas personas en una fe falsa son sinceros, pero esa sinceridad no los va a hacer salvos. Las buenas obras tampoco nos salvan. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación no es por obras. Efesios 2:8, búscalo conmigo. Quiero que lo busques, siempre lo digo nada más así de memoria, pero quiero que tú lo busques y que sepas dónde está. Vamos a leer Efesios 2:8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por gracia, amén. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido, la habilidad de Dios en tu vida de hacer su voluntad. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios. Es por creer en Cristo, amén. ¿Qué es creer en Cristo? Creer que eres rey, que ha vencido a Satanás. Creer que Él es sacerdote, que ha destruido el poder del pecado en tu vida. Creer que Él es profeta, que ha abierto el camino a través del evangelio en tu vida y ahora estás reconciliado con Dios. Eso es la salvación. Esa revelación de este Cristo, de este rey, sacerdote y profeta, es la salvación. Cuando Dios te revela esto y tú lo abrazas y tú lo crees con todo tu corazón, esa es la salvación. Pero escucha, vamos a leer algo que dice Lucas 13. Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Wow. Son palabras de Jesús. Esfuércense a entrar por la puerta angosta. ¿Alguien le ha tocado una puerta angosta? No nada más los gorditos tienen problemas para entrar por puertas, sino yo he tenido situaciones en las cuales un cancel se traba y tienes que pasar así de ladito y arrastrando la barriga y el botón se queda atorado. Y voy a exagerar, no está así, ¿verdad? Voy a exagerar, esto no es verdad, es puro teatro. Y no puedes pasar, te tienes que esforzar. Pero cuando dice la palabra esforzaos, es la palabra agonizomai. Fíjate qué padre esta palabra. Esforzaos es la palabra griega agonizomai, de donde viene nuestra palabra agonizar. ¿Qué cosa, no? Agoniza por entrar por la puerta estrecha. Agoniza. Es luchar. Es lo que significa esta palabra de esforzaos. Lucha por entrar por la puerta angosta. La idea es luchar como en una competencia.
forzando todos y cada uno de los nervios para alcanzar el objetivo. La idea de agonizomai es ejercer el máximo esfuerzo. Yo estoy haciendo ejercicio en mi caminadora y tiene una rueda que parece una piedra gigante, y luego tiene una manecilla que si le aprietas se vuelve más difícil pedalear y te duelen las piernas. Y bueno, yo corro 1 hora diaria porque quiero vivir mucho tiempo para predicar el evangelio, y estoy allí y me han enseñado que después de unos 10 minutos tú tienes que hacer un sprint, y el sprint lo tienes que hacer con mucha fuerza y tienes que parar solamente hasta que sientes que te estás muriendo. Y lo he experimentado, está muy padre. Después de que te acostumbras lo empiezas a disfrutar, pero agonizas y estoy ahí y el cuerpo quiere parar a los 7 segundos. Pero lo ideal es hacerlo 5 minutos. Y al principio paraba a los 25 segundos, pero ahorita ya primero logré 1 minuto, después logré 2, después lograba 3 y dije, no, con 3 me quedo, pero tenía que llegar a los 5 y ahora estoy haciendo 5 y abajo se escucha el ruidazo porque se está moviendo la máquina, y yo estoy es la máquina que está haciendo, y estoy así, y es cuando empiezo a pensar que ya quiero parar. Me imagino a Arturo que lo estoy golpeando así, y puedo durar otros 2 minutos más, no te creas, Arturo. Pero sientes que te mueres, sientes que no puedes respirar, sientes que estás echándole el hígado por la boca y ya después le bajas así. Eso es agonizomai. ¿Lo vuelvo a repetir? Y Jesús dijo que hagamos eso por entrar por la puerta estrecha. ¿Qué eran las salvaciones por gracia? Sí, Él ya lo hizo todo en la cruz, pero tú te tienes que esforzar para esa salvación, para estar en esa salvación. Por amor a ese Salvador, por amor a ese sacrificio, Jesús, Él literalmente agonizó. Él se esforzó. La historia nos dice que esa muerte era agonizar. Morían por agonía, porque no podían respirar y tenían que levantarse y tratar de respirar. Y la presión de los clavos y la postura de la cruz, ellos tenían que dejarse caer, pero como los clavos estaban rasgando sus manos, ellos sentían el dolor y tenían que levantarse otra vez para tratar de respirar porque se estaban asfixiando. Jesús se esforzó. Su corazón explotó. Médicamente está comprobado que él tuvo una explosión. Por eso hubo agua y sangre cuando le abrieron el costado. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay mucha gente que se está esforzando por entrar, y Jesús dijo, aún mucha gente que se está esforzando no va a entrar. Wow. O sea que lo mínimo es esforzarse, porque hay mucha gente esforzándose que no va a entrar. No hay otra opción, te tienes que esforzar. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué debemos ser violentos? Hermanos, debemos ser violentos por la verdad.
Mira lo que dice Romanos 3:4, rápido. Dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios es verdad, Dios es veraz, Dios es la verdad. Solo Dios, solo su palabra es la verdad, y debemos ser violentos por la verdad. Debemos ser violentos por la palabra de Dios. Pocos amenes. Efesios 1:13, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros recibimos la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Es el evangelio. Es que Jesús es el Cristo, y toda esta palabra, toda esta Biblia da testimonio de esta verdad, de este evangelio, de la palabra de Dios, de su Hijo, y nosotros debemos ser violentos por su palabra. La verdad es toda doctrina en su palabra, y debemos ser violentos por la palabra. Usted debe todos los días leer su palabra. Ya dejemos de ser mediocres. No es un juego. Acompáñame a a Judas, versículo 3 y versículo 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Debemos contender ardientemente por la fe, por la verdad que Dios nos ha dado. ¿Y cómo vamos a contender por una palabra que no conocemos, que no leemos? ¿Cuál abogado puede defender un caso que no haya examinado y estudiado? ¿Con qué argumentos va a llegar a defender a alguien que no conoce y que no sabe la situación y la problemática en la cual está? Tiene que estudiar su caso. Y nosotros también, ¿cómo podemos contender por la fe si no la conocemos? En la Paseo del Alto la semana antepasada, ¿verdad? Al llegar a un lugar, le dije a un señor: quiero hablar con usted del evangelio, ¿me lo permitiría? No, somos de la misma. No somos de la misma. Le dije: se lo aseguro. No, yo soy católico. Está bien que sea católico, no hay problema, pero yo quiero, déjeme 5 minutos. No, mira, yo sé tanto que te puedo convencer. Le dije: convénzame. Porque, hermanos, ahorita la neta, y no lo digo por mi capacidad, es que el evangelio el Señor nos ha dado de forma tan fuerte que no le tenemos miedo a nadie, porque sabemos que tenemos la única verdad: Jesús, el Cristo. Convénzame. No, convénzame. No, se metió. Contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. Aquí está los que convierten la gracia en libertinaje. Hay un evangelio que no es evangelio, es libertinaje. Acabamos de escuchar el día de ayer, ¿verdad?, que hombres, supuestos pastores y ministros, en las conferencias se ponen una camisa de Metallica, de Guns N' Roses, de AC/DC, y así predican, poniéndose camisetas de bandas de rock satanistas, porque no son otra cosa más que Metallica. ¿Te imaginas a Metallica? Que yo llegara aquí con una de Metallica, con una calavera, que para alcanzar a los que les gustan esas bandas, hazme el favor. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Aquí dice Judas que nos esforcemos, que contendamos ardientemente. ¿Qué términos, no? Contender ardientemente por la fe. Vamos a Santiago 1:18. Allí. Por tanto, por esto,
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Somos salvos solamente por medio de su palabra, por medio de la verdad. Hermano, ¿quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia, ahí está la voz de Dios. Ay, hermano, profetíceme. Hermano, la profecía, tenemos la palabra profética más segura a la cual estamos atentos. Hacemos bien si estamos atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, lo dice el apóstol Pedro en su carta. La palabra profética más segura. Claro, Dios habla a través de la profecía. Claro, Dios da palabras proféticas. Pero hermano, yo no necesito andar atrás de palabras proféticas cuando tengo su palabra aquí. Y cuando Dios me quiere hablar a través de la palabra, yo voy a creer a los profetas porque sé que seré prosperado. Pero no ando en busca de eso. La gente ha buscado eso como una bola de cristal. La verdad. Tenemos que ser violentos por la verdad que nos ha sido dada. Jesús oró en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. Somos santificados en la palabra de Dios. ¿Por qué tienes problemas con el pecado? Porque no estás siendo santificado por la palabra de Dios. No estás siendo violento por la palabra de Dios. No estás agonizando para que esto entre a tu ser. Por eso Satanás juega contigo. Ve conmigo a Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Debemos ser violentos, segundo, por la salvación. Ser violentos por la salvación. Ve conmigo a Filipenses capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, ¿cuántos se han dado cuenta que ser santo aquí dentro de la iglesia es bien fácil? ¿No es así? Ser santos los domingos es la cosa más fácil. Ya llegas y hay un equipo profesional de música creando un ambiente de adoración. Y luego el lenguaje es totalmente cristiano. Aquí no encuentras sapos y serpientes y culebras saliendo de la boca de nadie. Aquí todos amén, aleluya, gloria a Dios, bendito su nombre, amados. Wow. Y luego se habla de la Biblia y al final se quedan los hermanitos, todas las ovejitas. Se está pintado de blanco. Bueno, está ya medio gris, pero blanco el lugar, piso blanco, ¿verdad? Todos vienen perfumados, con sus mejores garras. Es la iglesia de los tigres, vienen con sus garras, sus mejores garritas. Pero dice, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es allá afuera donde tú le vas a dar con todo. Es afuera donde te vas a esforzar, donde vas a agonizar, donde vas a ser violento y vas a procurar entrar por la puerta angosta. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Eres salvo, gloria a Dios, pero tiembla y teme porque es algo tan precioso, tan valioso. Le costó a Dios su Hijo. Él no envió a morir a la cruz a un ángel, a un querubín, a uno de los 4 seres vivientes. A ver, ve y muere por la humanidad. Él mandó a lo más precioso, su único Hijo, Jesús, que es Dios, a morir en la cruz por ti. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿Qué significa? Tú necesitas ser violento con respecto a la santidad en tu vida. Lo que ves en la televisión, en la pantalla de tu computadora, en tu tablet, en tu celular. Hay una estadística que el 100% de las personas han visto pornografía ya, hombres y mujeres. Habrá alguna mujer que dirá, no, yo no he visto pornografía. En algún momento te ha parecido cosas pornográficas y aunque no las hayas abierto, has visto cosas. Pero hay personas que se han clavado en eso. Y tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque eso es peligroso para mi salvación.
Yo no puedo dejarme engañar por Satanás. Y no solamente hablando de pornografía, que es lo más caótico, lo más grosso, ¿cómo se dice? Grotesco, perdón. Grosso, no es grosso, es portugués. Grotesco, sino otras cosas, músicas. Música del mundo. ¿Sabías que la música tiene poder espiritual? El primer ser que se reveló es el mejor músico que se conoce. Satanás era el músico. Y todos los artistas que no tienen a Cristo en su corazón están bajo su influencia. Y las cosas que escuches, por muy bonitas, por muy sanas que parezcan, tienen una influencia satánica. Alguien me puede tachar de radical, pero que me tachen, es la verdad. Hay sensualidad por detrás, hay mentira, hay engaño, hay una falsa paz. Y es un paliativo, es un paralelo para robarte lo que es el verdadero cántico de Sión, como lo dice la palabra. Los babilonios le decían a los judíos: cántenos los cánticos de Sión. Y aún los propios judíos dijeron: ¿cómo les vamos a cantar a ustedes los cánticos? ¿Quieren que les cante un cántico? Sí, mi cántico es esto: Señor, revienta a sus hijos en las paredes de mis enemigos. Así le decían a los babilonios: Señor, revienta a los hijos de los babilonios sobre las paredes. Y si yo me olvido de Jerusalén, que mi lengua se pega en mi paladar. Los cánticos de Sión son para el pueblo de Sión. Hay tantas cosas que quisiera hablar de la música. Soy músico, pero no me puedo desviar. Ser violentos con respecto a la santidad, eso es ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Y debemos estar dispuestos a todo. Busca Mateo 10. Dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hay personas, escúchame, que se van a ir a una eternidad sin Dios porque amaron más a sus hijos que a Dios. Hay hombres aquí que van a ir a una eternidad separados de Dios porque amaron más a su madre que al Evangelio, que a Jesús. Sé de muchos casos donde hombres que habían recibido la palabra y que la habían creído, dejaron de buscar al Señor, dejaron de congregarse porque su mamá no los dejaba. Y hombres ya grandes, hasta casados. Mujeres también por igual. Que la mamá decía: ¿cómo es posible? Te quiero aquí conmigo, es el día de la familia. Es cuando se reúnen mi compadre, mi comadre y tus primos y tus hermanos. Quédate aquí con nosotros, vamos a hacer mole. Y ahí va la persona, amando más a la familia, amando más la opinión de ellos que a Jesús. Ve a la comida, ve a la reunión, pero no dejes de venir a dar el culto. Él es primero. Esto del domingo, esto de dar el culto, esto de venir al servicio, es serio. Y hermanos, con todas las letras, no es porque querramos su diezmo, su ofrenda. Es porque tú necesitas darle el culto. Tú eres el que lo necesita. Es para tu bien. Es porque Dios lo manda, que te congregues. Es un mandamiento neotestamentario. Es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo 133. Dar el culto. Es que llegaron el sábado y están hospedados en mi casa y no los podía dejar solos. Y lo digo por alguien que me lo acaba de decir hace poquito aquí. Lo digo con todo el amor y con todo el cariño. Ay, chiste local. Había una pastora que siempre decía: hermanos, con todo el amor y con todo el cariño. Y ya sabían que ya venía.
Ahí viene la riata, ¿no? Con todo el amor y con todo el cariño, pecadores. Incircuncisa. Con todo el amor y con todo el cariño. Pero se lo he dicho a estas personas y se lo digo a todos. Si hay gente en tu casa, te cayeron, están allí, diles, hermanos, ¿verdad? Son tus hermanos, mamá, papá, hermanos, qué bueno que están conmigo, pero yo a las 10 de la mañana, si vives a 1 hora de aquí, me voy a mi culto. Están invitados. Si no quieren ir, ahí está en el refrigerador todo. Al ratito regresamos. ¿Pero cómo nos vas a dejar aquí? Pues ya está grandecita, madre, nada le va a pasar. Papá, pues usted todavía no usa pañal geriátrico, ¿verdad? Puede ir al baño, ahí está la tele, ahí está el refrigerador, ahí están las llaves, ahí está la tienda. Aquí está un billete de 200. De 500 no, nada más de 200. Ahí está el Jumex. Ahí hay tortillas de maíz, hay queso, hay frijoles, hay jamón, hay salsita. Si no, aquí tengo los teléfonos de las pizzerías. Si me tardo, ahí están las pizzerías, mándalos llamar. Pero vine a verte. Aquí estoy, véame todo lo que quiera. Y al rato me sigue viendo. Pero madre, papá, hermano, tío, compadre, comadre, como le quieras llamar. Para mí lo más importante en esta vida es darle adoración a mi Señor Jesús. ¿De qué habla este versículo? Estar dispuestos a todo por el Señor, como los 3 valientes. Yo quiero ser uno de esos valientes que aman a su Rey. Y en Lucas 13:24, no lo busques, ya lo leímos. Jesús dice: procurarán entrar y no podrán. Procurarán entrar y no podrán, dijo Jesús, hablando de la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque no se han esforzado. Quieren entrar. ¿Quieren entrar? ¿Cuántos no quieren entrar al cielo? Todos queremos entrar, pero es ya por eso. Señor, quiero entrar. Ah, échale, éntrale. ¿Quieres? Que al cabo es que tú quieres. Con eso tengo. Quieren, pero no se han esforzado. No es solamente procurar entrar, sino esforzarse a entrar. La fe de ellos, los que quieren pero no pueden, la fe de ellos no ha sido acompañada con la obediencia violenta. Obediencia violenta. Que evidencia. La fe violenta evidencia que tienen la fe salvadora. No sé si me estoy dando a entender. No es para tener la salvación, es evidencia de que tienes una fe salvadora. Los que se esfuerzan. Termino con estas palabras. Sea violento. Sea esforzado. Agonice. Porque solo los violentos arrebatan el reino de los cielos.